Vamos a orar para empezar. Señor, te rogamos que cuides de nosotros en esta tarde, que podamos, Padre, acercarnos lo más posible a las demandas de tu ley y que lo hagamos, Señor, con un corazón dispuesto, suplicando que perdones, Padre, las veces que fallamos, pero también entendiendo que estamos aprendiendo y queremos ir, no solamente, Señor, teniendo una vida superficial cristiana, sino una vida de plena comunión contigo. Así que pedimos que tú cuides del aprendizaje de esta tarde, que estés con los que estamos aquí y también con aquellos que han de llegar pronto. Te rogamos pues tu presencia santa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién me va a decir los 10 mandamientos? Ya, ahí vamos, ¿verdad? Ya, faltó mi hermano Tacho de la familia. Digo, no hay presión, ¿verdad? Pero como que falta, ¿no? Ok, conce, ¿eh? Todos escucharon que para el próximo domingo. El último día. Muy bien. Nadie, ¿verdad? Perfecto. Ok, bueno. Qué pena, pero bueno. Entonces vamos a repetir todos, ¿no? Los 10 mandamientos los repetimos de memoria, tal y como están en Éxodo 20, para ir recordándonos, ¿no? Recordamos que dice la Biblia, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien. Excelente. Pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco aprendiendo completo los 10 mandamientos. Vamos a terminar hoy con el cuarto mandamiento. Entonces hemos tenido como muchos domingos para el cuarto mandamiento, pero vamos a tratar de terminar hoy. Acuérdense, por favor, la repetición para mí siempre es muy, muy importante porque es pedagógica. Recuerden ustedes que el cuarto mandamiento es un mandamiento de transición. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado varias veces? Los 3 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. El primer mandamiento es el objeto de nuestra adoración. El segundo mandamiento son las maneras de adorar. El tercer punto, el tercer mandamiento, las maneras de orar y los medios de la adoración del segundo mandamiento. Entonces, es importante que lo tengamos como muy, muy en mente. Luego entramos al cuarto mandamiento transicional, y luego ya del quinto en adelante tiene que ver con nuestras relaciones horizontales. Lo he repetido muchas veces y seguiré haciéndolo para que se quede grabado en cuanto a nuestra relación unos con otros, empezando
con la honra a los padres, ¿no? Y de ahí todo se desenvuelve hasta la codicia, lo que está prohibido. Esa es la ley del Señor y tiene que ser debidamente acatada. En el tema el cuarto mandamiento, ¿no? Tenemos nosotros ahí a partir del versículo número 8, los mandatos o el mandamiento del cuarto, y tenemos que ser muy, muy cuidadosos al observar los detalles que están en ese cuarto mandamiento, ¿no? La validez del mandamiento, y también hablamos del cambio de día, de por qué de sábado a domingo. Ya nos quedó claro que nosotros adoramos al Señor el domingo, es nuestro reposo el domingo. Ciertamente Cristo es nuestro reposo, pero también observamos que no es cosa de judíos, ¿verdad? No es cosa de judíos, es un mandato que tiene como principio la ordenanza de la creación. Esto quise dejar como mucho énfasis en este punto, ¿verdad? Es una ordenanza de la creación. La semana pasada pregunté y hoy vuelvo a preguntar. ¿Alguien recuerda cuáles son las 4 ordenanzas de la creación que estudiamos? O no estudiamos, pero mencionamos. ¿Cuáles son? Alguien que levante la mano, porque no luego a todos, a ver, Misael. Procrear, día de reposo, trabajar y matrimonio. Ok, la procreación, el trabajo, el día de reposo y el matrimonio. Son las ordenanzas de la creación, instituciones o mandatos creados antes del pecado, antes del capítulo 3 de Génesis. Ahí están las ordenanzas de la creación. Recuerden que las ordenanzas de la creación son para toda la humanidad, creyente o no. No solamente es para el pueblo creyente, no es para la iglesia o para el pueblo judío, es para toda la humanidad y está vigente, ¿no? Para siempre, ¿no? Para siempre. Por eso la complejidad de por qué cambiamos de sábado a domingo, ¿no? Que es vigente, ¿no? Pero también en esto hay continuidad y discontinuidad, como en el bautismo, por ejemplo, ¿verdad? O como en la Pascua hay continuidad y discontinuidad. ¿Por qué no seguimos sacrificando un animal? ¿Por qué no se circuncidan los niños? Bueno, hay discontinuidad. El efecto sigue, pero las circunstancias cambian. Igual pasa con el día de reposo. ¿Por qué no nos reunimos el sábado? Bueno, hay continuidad y discontinuidad. La discontinuidad tiene que ver con que el día de reposo lo instituyó Jesucristo en el Nuevo Testamento a partir de que Él se reunía con sus apóstoles, partía el pan y hacían servicios de adoración, y se quedó desde entonces hasta la fecha. Y la discontinuidad tiene que ver con que ya no es sábado, sino que es domingo. No pecamos con esto. Y también tenemos que recordar con toda puntualidad que no es verdad que cualquier día es de reposo, ¿no? Pues ustedes reúnanse, yo no puedo reunirme los domingos, entonces yo voy a dedicar el martes a adorar al Señor, pues ya está, son 6 días y el martes ya es el séptimo, ya la hice. No. El Señor dijo con toda claridad que Él santificó el primer día de la semana, bueno, el día de reposo, ¿no? El día de reposo fue el santificado, el séptimo día fue santificado, ¿no? No dice que santificó el cuarto, el tercero, el segundo, el primero, el quinto, sino el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Muy bien. Eso tiene que ver pues con el contexto en el que estamos. Hoy vamos a hablar de algo muy práctico. Antes de entrar al tema de la practicidad del mandamiento, quiero decir que ya hemos estudiado o hemos analizado lo complejo que es cumplir la ley, ¿no? Lo complejo que es acatar la ley exactamente tal y como está mandada ahí en la Biblia. ¿Quién de nosotros pudiese decir de uno solo de los mandamientos que los cumple? En realidad, nadie puede decirlo. Quisiéramos cumplirlo, pero nadie lo puede hacer. Superficialmente, posiblemente sí. Es decir, que superficialmente pudiésemos, sin estudiarlos, pudiésemos nosotros decir, bueno, ¿verdad? De 10, 6, entonces ya la hice. No hay manera, no hay forma. Ninguno de nosotros puede cumplirlo. El estudio que estamos teniendo no pretende de ninguna manera entristecernos o deprimirnos porque no los podemos cumplir, sino hacer conciencia de la incapacidad del cumplimiento de la ley. Lo he mencionado muchas veces. La Biblia contempla el asunto de la desobediencia de la ley. Nadie la puede obedecer, pero al entender nuestra propia desobediencia de la ley, exaltamos y enaltecemos la obediencia de Cristo de la ley, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, no he venido para violentar la ley y los profetas, ¿no? No la voy a cambiar, he venido para cumplir. ¿Y por qué tuvo que venir Cristo para cumplir? Porque ningún ser humano después de Adán era capaz de cumplir. Entonces, no nos debe tampoco de consolar, ¿verdad? Decir, bueno, pues como de todas maneras vamos a violar la ley, pues entonces pues vivamos con la ley violentada, ¿no? No hay forma. Evidentemente la gracia del Señor nos sustenta, pero la ley es la ley,
¿no? Entonces debemos sentirnos culpables de violar la ley, pero buscar la manera de cómo acatarla. Y recuerdo esto, lo traigo a cuentas, porque hoy vamos a tocar el tema de cómo santificar el día de reposo y nos vamos a topar con exigencias del mismo día de reposo que no cumplimos y casi, tristemente, estoy seguro que ni cumpliremos. Yo anhelo que no sea solamente un conocimiento teórico de lo que vamos a hablar ahora, sino que hagamos esfuerzos para poder acatar lo que está dispuesto en la Escritura. Nos vamos a confrontar con la Biblia y vamos a darnos cuenta, con tristeza, que prácticamente no es posible. Ojalá fuera. Sí se puede, ¿eh? Porque lo que vamos a mencionar hoy, sí se puede. Ya lo verán. Pero vamos a ir en este camino. Vamos a hablar de cómo santificar el día de reposo y voy a hablar de 4 cosas. Las voy a mencionar ahorita y vamos hablando de cada una de ellas. Lo primero es la preparación antes del día de reposo. La preparación, ¿verdad? ¿Cómo santificamos? Está primero la preparación del día de reposo. Segundo, la duración del día de reposo. Lo hemos hablado, pero vamos a meter más información. 3, lo que está prohibido en este día. Y 4, lo que se requiere de nosotros en este día. 4 cositas. Las repito: la preparación antes del día, la duración del día, lo que está prohibido en este día y lo que se requiere de nosotros en este día. Vamos primero entonces con la primera parte, que es la preparación antes del día. Y en los 10 mandamientos hay una palabra que la hemos repetido también, que hemos hablado de esta palabra y que ahora la vamos a traer a cuentas para hablar de acordarnos del día y de cómo prepararnos el día. Dice la Escritura en el versículo número 8, acuérdate del día de reposo. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes y ojalá podamos participar. Cuando dice acuérdate del día de reposo, ¿eso significa que nos tenemos que acordar el domingo en la mañana? No. Si nos tenemos que acordar del día de reposo, ¿cuándo lo tenemos que hacer? ¿Cuánto, hermano? Un día antes. Un día antes, ahí hay una idea. Bueno, el viernes, el sábado, nos acordamos del día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿esta será la verdad completa? ¿Cuándo nos tendríamos nosotros que acordar del día de reposo? Siempre. Permanentemente. Permanentemente. No hay momento en el que no tengamos que estar acordándonos del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días trabajó el Señor y hizo, en 6 días haremos toda nuestra obra y el 7º día descansamos, porque así trabajó el Señor. Nos tenemos que acordar de esto. Quiero decirles que en este tema que no es sacramental, evidentemente no es sacramental, se está haciendo un énfasis que se hace en la Santa Cena. Cuando la Biblia dice que tenemos que hacer memoria de algo o tenemos que acordarnos de algo, lo hace de una manera muy precisa. Cuando dice que nos acordemos, hay que acordarnos, o hacer memoria, hay que hacer memoria. ¿Se acuerdan ustedes que la Santa Cena, verdad, dice la palabra del Señor que tenemos que, verdad, traer a la memoria a Cristo? Hagan esto en memoria de mí, dice la Escritura. Así que cada que estamos en la Santa Cena, pensamos en el Señor Jesucristo y traemos a la mente, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro pensamiento, a Cristo, muy específicamente en su sacrificio vicario, muy específicamente en el rompimiento de su cuerpo y en el derramamiento de su sangre. Tenemos que acordarnos de Él. Esta misma expresión que está en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo es la misma expresión, pero de manera hebraica en el Antiguo Testamento, cuando dice, acuérdate, trae a tu memoria. Que esté todo el tiempo en tu mente, todo el tiempo en tu memoria. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No existe la posibilidad de que no nos tengamos nosotros que acordar. Ahora, si nos tenemos que acordar todos los días del día de reposo, algo hay que hacer antes del día de reposo. No solamente trabajar, que es un mandato y además es una ordenanza de la creación. 6 días trabajarás, que es una orden. Harás toda tu obra, es una orden, pero tampoco significa que nos olvidemos del Señor, sino que tenemos que traer a la mente a Cristo, el mandato, al Señor. Pero hay algo específico, hay en la Biblia algo concreto que nos haya dicho que tenemos que prepararnos antes del día de reposo
trayendo a la memoria lo que el Señor hizo? En realidad sí. Vamos al capítulo 16 de Éxodo. Mira nada más la complejidad del cumplimiento de este mandato. Tenemos que acordarnos todos los días. Mi hermano dijo un día antes y tiene cierta razón, porque conforme se va acercando, ¿no? Tenemos que traer más a la memoria el día de reposo. Estoy seguro que cuando nosotros vamos acercándonos al domingo, que es nuestro reposo, que es nuestro día de reposo, a lo mejor nuestra preocupación antes del día de reposo es qué me voy a poner, ¿verdad? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Qué sé yo, algunas cosas. Pero tenemos que traer a la memoria esto. En el Antiguo Testamento el pueblo se preparaba previamente para el día de reposo. En el capítulo 16, versículo 23 en adelante, yo lo voy a leer para hacer los énfasis necesarios. Dice, versículo 23 del capítulo 16 de Éxodo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. De tal manera que lo que les está diciendo se lo está diciendo el viernes, ¿cierto? Ok, mañana, dice, es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, sí, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni jedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis, no hallaréis en el campo. Es que no puedo leer por la luz, ¿no? 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Ahora, quiero que noten que la preparación para el día de reposo es hacer toda la obra antes para que el día de reposo no se haga nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como preparación previa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos antes? Tenemos que hacer absolutamente todas las cosas necesarias para que ese día de reposo no se recoja el fruto. Ahora, imagínense, cuando hablamos de no se recoge el fruto, como está especificado en Éxodo 16, ustedes dirán, bueno, nosotros la tenemos librada porque ese día no cosechamos nada. O sea, no cae comida del cielo, ¿no? Que tengamos que recoger para que no se eche a perder al otro día. No vamos al campo a levantar la cosecha de las frutas que nos vamos a comer. No vamos a matar al animalito que nos vamos a cenar. Es decir, eso no lo hacemos ahora. Pero ir a trabajar es semejante a cosechar el fruto, ¿no? Es decir, procurar el domingo hacer trabajo para comer, así de extremo, es una restricción para el día de reposo. Pero hay 4 cosas que vale la pena mencionar en esto de la preparación previa. 4 recomendaciones. La primera, y aquí es donde entonces empezamos a decir va a ser imposible, ¿verdad? La primera es planear todo lo relacionado a los alimentos. Los puritanos, hoy no hay puritanos ya en el mundo, pero hay un grupo de personas que son teólogos del puritanismo, los que están muy enfocados en este conservadurismo, ¿no? No quiero decir extremo, me parece correcto, pero este conservadurismo, no cocinan el domingo, no cocinan el domingo. No preparan nada el domingo, no cortan una cebolla el domingo, no hacen el domingo nada que tenga que ver con la preparación de alimentos. ¿Qué es lo que hacen? Preparan un día antes la comida, la congelan, la ponen en el refrigerador o la ponen en el refrigerador, la congelan y el domingo llegan a casa y lo único que hacen es que lo meten al horno de microondas, lo calientan y se lo comen. No lavan los trastes, todo se queda para el otro día. Las hermanas que son muy limpias o que ponen a los maridos a trabajar, ¿no? Ya tienen lavavajillas. Bueno, muy bien. Pero, ¿verdad? Por lo pronto en el tema de los alimentos, todo, ¿verdad? Todo lo hacen desde un día antes. No es una idea equivocada, lo acabamos de leer en Éxodo 16, ¿no?
Lo que van a cocinar, cocinadlo hoy. Es decir, al otro día nada más lo van a comer, pero cocinadlo hoy. Esto tiene que ver con guardar el día de reposo. Está difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Ahora ustedes dirán, pues no voy a cocinar, me voy a ir a un restaurante, ¿no? Ahora, vamos a ir más adelante con esto. Vamos a revisar eso un poquitito más adelante, ¿no? Segundo consejo práctico, hay que poner en orden, pon en orden y concluye todos los asuntos de tus deberes ordinarios. Lo he dicho con cierta regularidad, ¿no? Hay que poner en orden todos los asuntos de los deberes ordinarios. Todo lo que tengamos que hacer, todo lo que tenga que ver con nuestra labor, todo el trabajo ordinario que tengamos que hacer, tenemos que ponerlo en orden antes de que llegue el día de reposo. Antes. En el día de reposo no se deben hacer las tareas ordinarias para nuestro beneficio, para nuestros placeres, para nuestros propósitos de vida. Eso está implicado, es parte de lo implícito en el mandamiento de acordarnos del día de reposo. Dormir a una hora adecuada. Esta es una parte de las deducciones acerca del día de reposo. Dormir a una hora adecuada. Y miren, yo cuando lo estaba leyendo esto, me llama mucha risa porque yo me vi reflejado ahí. Luego no dormimos temprano el sábado y el domingo nos cuesta un trabajo despertar. No solamente esto, sino que el ánimo se exacerba, sobre todo los que vienen con familia. Ya tenemos que irnos, ya se nos hizo tarde, ¿cuánto te tardas? Me voy a ir sin ti, hay pleitos en casa. Yo sé que, ¿verdad? El hermano Saúl dice que sí, ¿no? En mi casa yo tenía una costumbre, no le digan a mi esposa, pero mi esposa y mi hija, que era la famosa y ya. Vámonos, nada más me peino y ya. Vámonos, nada más me pongo no sé qué y ya. Pero nada más recojo no sé qué y ya. Ese y ya se podía repetir 4 o 5 veces. Entonces yo me desesperaba un poco, ¿verdad? Vámonos ya, ¿no? Y había molestia. Acordarnos del día de reposo también es tomar las previsiones anteriormente, dormir según la costumbre puritana, dormir de manera o a una hora adecuada para que al otro día podamos salir a tiempo a la labor que tenemos en la iglesia, ¿no? Eso es no es trivial, pero me parece que eso es un poquito más como una especie de énfasis superlativo de la gente que es puritana, ¿no? Y reflexionar en lo que es el día del Señor. Tenemos que estar reflexionando o deberíamos de estar reflexionando previamente acerca de la importancia del día del Señor. Incluso anhelarlo. Es decir, ya quiero que llegue ese día, ¿verdad? Ya anhelo que ese día llegue. Yo no sé a cuántos de ustedes, a mí cuando era chico no me generaba ninguna emoción, todo lo contrario, me generaba disgusto, ¿no? Cuando era, el domingo, levantarse temprano. Mi papá nos vestía a mis hermanas con unos vestiditos así súper coquetos, mi mamá, a nosotros nos llevaban súper prendiditos, zapatos boleados, muy bien peinados. No, bueno. Y a mí no me gustaba, era un poco chocante para mí, pero era muy importante para nosotros reflexionar acerca de que lo que se asomaba, lo que seguía, lo que venía, era un día de adoración al Señor, ¿no? Un día de plena adoración. El anhelo de los cristianos, o el anhelo, ¿verdad? O debería de ser nuestro anhelo, es que un día antes del domingo, un día antes del día de reposo, estemos pensando cuán emocionados estamos y cuánta expectativa tenemos de que llegue ese día donde voy a estar con mis hermanos adorando al Señor, ¿no? Yo sé que ahora sí hay muchos que lo disfrutan, ¿no? Yo lo disfruto mucho. Yo cuando desde el domingo lo disfruto, ¿no? Muchísimo, porque sé que voy a estar con ustedes, sé que vamos a cantar, sé que vamos a adorar al Señor y lo pienso desde antes, ¿no? Reflexionamos en lo que es el día
del Señor para nosotros. Nos emociona muchísimo. Tanto nos emociona, no somos perfectos nosotros, pero nos emociona tanto que muy pocas veces no hemos podido estar en la iglesia algún domingo por alguna razón, y no estar nos entristece mucho, nos duele mucho. Normalmente cuando vamos nosotros de vacaciones, a donde quiera que vayamos, vamos a una iglesia, donde quiera que vaya. Normalmente donde voy me invitan a predicar, entonces tengo que trabajar también, pero vamos. Pero ahora que fuimos a Ciudad Victoria, mi hermano Luis y yo tuvimos que regresar el domingo. Sí lo lamentamos y pusimos el culto ahí en el coche de la iglesia para sentirnos un poquito cerca de la comunión. Pero esto debe de ser un deleite para nosotros, y lo preparamos desde antes, porque nos acordamos del día de reposo para santificarlo, ¿no? El día de reposo tiene que venir a nuestra mente de una manera completa, absoluta, y bueno, pues todo lo que tenemos que hacer según el texto bíblico de Éxodo 16, de la preparación de este día. Pero hablemos ahora de la duración del día, ¿no? Dice el pasaje: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo he mencionado en el pasado y solamente voy a hacer 2 o 3 recomendaciones ahora. Que la Biblia nos dice: acuérdate del servicio de adoración para santificarlo. Acuérdate de las 2 horas del Señor para santificarlo. Acuérdate de la 1:30 del Señor para santificarlo. Me parece que el mandato tiene que ver con el día del Señor de 24 horas. Un día para nosotros son 24 horas. Incluso en la época de los judíos, cuando Moisés vivió, eran días de 24 horas, ¿no? De tal manera entonces que cuando el Señor habla del día de 24 horas o del día del Señor, está hablando de esas 24 horas. En algunas ocasiones, los judíos, ¿no?, tomaban desde el viernes a las 6 de la tarde para culminar el sábado a las 6 de la tarde, lo cual cumplía las 24 horas. Hermano Saúl. Ay, no estoy escuchando. Perdón, hermano Saúl. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen que trabajar y ya no tienen Sí, ahorita voy a tocar el punto. Sí, ahorita lo voy a tocar. Ahorita voy a hablar de eso, ¿no? De qué pasa con las personas que tienen que trabajar. Hay que hacer una distinción entre los que quieren trabajar y los que tienen que trabajar, y cuáles son estas 2 razones. Ahorita voy a llegar a eso. Muy bien, gracias por traerlo a la memoria, ¿no? Lo del día, ¿verdad? Son 24 horas. No estamos hablando entonces solamente de un tiempito, no estamos hablando acerca nada más de un momento específico, sino que estamos hablando de 24 horas de adoración. No significa que tenemos que estar en el templo las 24 horas. Cuando se habla del día de reposo, no estamos hablando de las reuniones congregacionales, aunque está implicado, no tiene que ver necesariamente con eso, sino que tenemos que traer a la mente durante todo el día de 24 horas esta adoración al Señor. Desde luego que cuando hay actividades en las iglesias, lo ideal es estar en todas el domingo. Me alegra muchísimo verlos a ustedes. Desde que abrimos este estudio, ha habido una asistencia considerable y permanente. Y me alegra mucho porque esto que estamos haciendo honra, santificamos el día de reposo. Antes de que cuando yo recién llegué, supongo yo que por la pandemia, que ya traía una tendencia, un hábito, una condición así, pues no se reunían. Había un culto a las 11:30 de la mañana, terminaba el culto y ya después cada uno se va a su casa, y los que quisieran hacer lo que quisieran hacer, lo hacían en su casa. No sé si toda la iglesia se iba a su casa y tenían devoción, estudio, adoración, no lo sé. O sea, me han contestado. He recibido su respuesta. Y abrimos. Una persona me dijo: no va a venir nadie. Y yo, sorpresa, desde ese tiempo hasta ahora, mucha gente. Ahora, ¿qué significa esto? Que el Señor está moviendo nuestras voluntades para entender que el domingo, todo el domingo completito, es para el día del Señor, es el día de reposo.
Ahora, ciertamente nosotros no estamos ocupando 24 horas, ¿no? Y tampoco vamos a considerar de las 6 de la tarde del sábado a las 6 de la tarde del domingo, pero por lo pronto, sí, toda la extensión del domingo tiene que ser considerada como un acto de adoración. Ya veremos algunas cosas cuando no estamos aquí en la iglesia, pero estamos hablando entonces de todo el día. Dice, acuérdate del día, acuérdate del culto de adoración, no acuérdate de la hora y media del culto, no acuérdate de la hora y media en la mañana y la hora en la tarde, sino acuérdate del día del reposo completito, ¿no? Completito. La tercera cosa, que también vamos a hacer un poco más de énfasis, es en lo que está prohibido en este día, ¿no? ¿Qué cosas están prohibidas? Los judíos hasta hoy tienen una gran cantidad de prohibiciones con respecto del día de reposo, una gran cantidad de prohibiciones. Prohibiciones que van desde no se pueden lavar las manos hasta no pueden caminar determinada distancia de la puerta de su casa el día de reposo. Hay una gran cantidad de restricciones. Sin embargo, nosotros vamos a considerar, ¿verdad? Vamos a considerar dos áreas sobre las cuales tenemos que tener cuidado en la prohibición del día de reposo. Una es los trabajos seculares y la otra es las recreaciones mundanales, ¿verdad? Eso suena muy piadoso y tenemos que ir con cuidado con estos dos temas, ¿no? Los trabajos seculares y por otro lado las recreaciones mundanales. Me atrevo a hablar de lo secular, aunque yo soy de los que están convencidos de que el cristiano no tiene vida secular, sino toda su vida es religiosa. Sin embargo, para fines de puntualizar, hablemos del trabajo secular, que es el trabajo que no tiene que ver con la iglesia, y por otro lado las recreaciones mundanales, que son muy importantes. Empezando con los trabajos seculares, ¿no? Los trabajos seculares tienen que ver con todas aquellas labores que tenemos en nuestro trabajo, y ahí voy a contestar la pregunta del hermano Saúl, que tenemos en nuestro trabajo y que las queremos atender ese día, ¿no? El día de reposo. Tenemos que ser muy cuidadosos. La Biblia está exigiendo en el mandamiento que tenemos que librarnos de las labores seculares. Esas labores, esos trabajos que tienen que ver no con la iglesia, no con el Señor, sino que tienen que ver con nosotros. ¿Cuáles son algunas labores seculares? Una son las laborales. Es decir, como dice mi hermano, ¿verdad? El domingo. Bueno, ni hablar. Si yo no voy el domingo porque me lo están pidiendo para ir a trabajar, yo no voy, me van a correr. Entonces tengo que ir. Pero es una labor secular. Esa está prohibida implícitamente en el cuarto mandamiento. No se debe de trabajar ahora. Ante esta circunstancia, cuando uno es obligado a trabajar el domingo, en realidad, como ya dije que es imposible cumplir el mandato, quizá habría que hacerlo, ¿no? Cuando verdaderamente hay una consigna de ir y si no vas, te corro. ¿Sí me explico? Sí, a menos que sea una consigna así, muy específica de que si no vienes te voy a correr, entonces hay que ir. A menos que sea, y te quiero aquí todos los domingos. Si eso es así, hay que renunciar. Pero si es nada más porque quiero trabajar, porque ese día me van a pagar triple porque las horas extras en domingo se pagan triple, o quiero trabajar porque ese día voy a vender más en mi comercio, o voy a trabajar porque ese día es el único día que puedo ver a mi cliente, o porque ese día puedo vender más, es decir, porque yo quiero hacerlo, eso está prohibido. Eso está prohibido. Hay algunos trabajos, lo voy a decir al final, cuando hable acerca de los requisitos para cumplir el día, que tiene que ver con los trabajos en la adoración, con las recreaciones relacionadas con la adoración y con las obras de misericordia. Alguien me preguntó un día, hace mucho tiempo, cuando estaba yo dando este estudio, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los bomberos? ¿Qué pasa con los policías? ¿Qué pasa con las personas que están a cargo de la seguridad y que son creyentes y que tienen que trabajar el domingo? Ahora, estas personas deben trabajar, siempre pensando en el Señor. Pero el Señor dijo, ¿verdad? Dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y lo dijo en función del día de reposo. Habían sido criticados los discípulos porque sanaban en el día de reposo. ¿Y qué hacían ellos? ¿Dejaban que se muriera la gente? Se tenían la consigna de salvar como buenos médicos del alma
iban y rescataban y sanaban a las personas, iban y llevaban alimento a las personas, hacían esta labor. Los fariseos se enardecían y decían, están transgrediendo la ley porque están trabajando el día de reposo. Y el Señor dijo, ¿verdad? Que misericordia quiero y no sacrificio. De tal manera que las personas que tienen una labor para preservar a la sociedad, preservar la vida del ser humano y tienen que trabajar el domingo, están haciendo un acto de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, un ejemplo más. Si nosotros terminando el culto del mediodía decimos, vamos a llevar alimento a los pobres el domingo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Porque misericordia quiere el Señor, no sacrificios. No quiere que estemos nosotros en la casa dando los golpes de pecho pensando, ¿verdad?, de qué santo soy, sino obras de misericordia. Cuando la gente hace esta labor, entonces está permitido. Ahora, es muy complejo. Yo trabajé hace muchos años, tengo más de 30 y tantos años de pastor, pero hace muchos años trabajé en la hotelería. No me gusta hablar de mí, pero en este caso vale la pena por el ejemplo que voy a poner. Yo trabajé en la hotelería en Ixtapas y Guatanejo, en Playa del Carmen y en Puerto Vallarta. Era el director de recursos humanos de una cadena hotelera muy grande. Y era pastor a la vez, porque la iglesia donde yo estaba no alcanzaba a cubrir, digamos, mis gastos o lo que fuera, ¿no? Me vi en la necesidad de trabajar. Pero quiero que sepan ustedes que la hotelería es tan demandante que cuando más trabajo hay es en fin de semana. Sábado y domingo. Agradezco mucho al Señor que yo era administrativo y el domingo no trabajaba. A menos que tuviera que hacer guardia, que cada ejecutivo del hotel, una vez cada 2-3 meses hacían guardia. De todas maneras, en los hoteles había capillas, había iglesias, había reuniones, etc. Pero la gente que trabajaba ahí, meseros, ¿no? Gente de limpieza que estaba el domingo trabajando porque tenía que trabajar para sobrevivir, les daba yo una opción. En la iglesia teníamos actividades en la mañana y en la tarde. Si no hay de otra porque te obligan a trabajar, no vas a trabajar todo el domingo. Si tienes que hacerlo, ni hablar. Pero si no, vete a trabajar en la mañana y ven a la actividad de la tarde. Si estás al revés, vente a la actividad de la iglesia en la mañana y vete a tu trabajo en la tarde. Pero tienes que hacer todo el esfuerzo para santificar el día de reposo. La otra cosa que es muy seria es que conozco, porque he leído, no porque yo conozca personalmente, personas que trabajan el domingo, que no tienen una comunión con Dios, que son arrastrados por el mundo, dado que no tienen una comunión con Dios, dado que no están en relación con sus hermanos y que el mundo los empieza a absorber, empiezan a enriquecerse y a tener una gran cantidad de comodidades por su trabajo el domingo, ¿no? Están dándose cuenta de que el trabajo el domingo les está dejando para comer porque no alcanza lo que recibimos en la casa. Y tengo que trabajar porque si no, no comemos al otro día. Y se empiezan a embalar en este tipo de cosas, se alejan del Señor, tarde o temprano. Yo a veces en son de broma y a veces en serio, cuando alguien me dice, no puedo venir, pastor, porque es el único día que puedo trabajar y que puedo sacar los recursos, yo les digo, voy a orar para que el Señor te quite tu trabajo. Porque este trabajo está estorbándote para la verdadera y plena comunión con el Señor. Las personas que pueden quitarse esa carga, que no pasa nada, y deciden trabajar, conscientemente transgreden el mandamiento. ¿Sí me explico? Pero aquellos que tienen la obligación, ha habido hermanos que me dicen, solamente es una vez al año, 2 veces, pero tengo que ir, vayan, ¿no? Vayan, pero, ¿no? Que no sea un hábito consuetudinario del creyente. Ni hablar. Hay que ir, pero que no sea un hábito consuetudinario, que no sea todos los días, que cuando en la empresa digan, ¿quién quiere venir el domingo? Que nosotros levantemos la mano. Vamos a pagar triple. Yo le entro. Cuidado. Los trabajos seculares tienen que ser muy cuidados. Ahora, no solamente los que laboramos tenemos esa prohibición.
sino todos los de nuestra casa. Y algo que es muy patriarcal, pero que es muy lindo y que se ha perdido a lo largo de la historia de la iglesia, es quién tiene la responsabilidad en la casa de que nadie se dedique a un trabajo secular. La respuesta es los padres. No los papá y mamá, no, los papás. Los varones. En los 10 mandamientos hay un énfasis muy fuerte sobre esto. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cuando el mandato está dado, ahí en el capítulo 20 de Éxodo, ¿no? Dice, no hagas en él obra alguna. ¿A quién se lo dice? A los varones. ¿Por qué lo sé? Bueno, a los padres, pero ¿por qué lo sé? Porque dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Los padres tenemos la responsabilidad de que mis hijos no hagan labores seculares. Que no dediquen tiempo para sus placeres, que no dediquen tiempo para sus cosas. Imagínense este escenario, porque estamos transgrediendo la ley. Ya dije que es casi imposible obedecer. Hijo, el domingo no vas a la iglesia para que estudies porque tienes un examen importantísimo el lunes. ¿Se imaginan? Lo hemos hecho. ¿No? Lo hemos hecho. Y yo le digo a la gente, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vinieron tus hijos? Pastor, hay un examen súper importante, sobre todo en la época en donde van a entrar o a la prepa o a la universidad o lo que sea. Es que se tiene que preparar porque mañana es el examen para su especialidad en medicina en la universidad. Me acordé de alguien, ¿no? O porque mañana tienen un examen importante, y porque tenemos un examen tan importante, porque es tan vital y tan importante lo que tenemos que hacer, que excusamos a nuestros hijos y les decimos, está bien, quédate en la casa, con tal de que estudies. Pero la Biblia dice que tienes que santificar el día tú, tu hijo y tu hija, tu criado y tu criada, tu bestia y tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, no solamente tenemos esta responsabilidad nosotros, sino que cargamos con la responsabilidad de los que están a nuestro cargo. Y tristemente y con toda seguridad, y estoy hablando de todos nosotros, y yo el primero, decía yo en el sermón de la mañana, ¿verdad? Rompemos el mandato. Muchas veces les hemos dicho a nuestros hijos o les hemos permitido a nuestros hijos, ¿no? Hijo, ándate a trabajar el domingo. Hijo, haz esto. Hija, ponte a estudiar. No vayas a la iglesia porque tienes esto. Es más, tienes que quedarte a hacer ese quehacer. Si no haces tu cuarto, no vas a la iglesia. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Nuestra responsabilidad es impulsar a nuestros hijos, de la edad que sean, a honrar el día de reposo. No lo hacemos. Y la Biblia dice, ¿verdad? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni tu bestia que están dentro de tus puertas. Ni siquiera al extranjero que está dentro de tus puertas. No lo podemos poner a trabajar. Tengo visitas en la casa. Hay que traerlos a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con la visita que no quiere venir? Pues ahí se quedan, ¿verdad? No son mis hijos, ¿eh? Ni mis criados, ni mi bestia. No vive conmigo, me vino de visita, ni mi extranjero que habita, vino de visita. Si mi visita no quiere venir, bueno, ahí les dejo la comidita, ¿verdad? Ahí les dejo todo el refrigerador, yo tengo que ir a la iglesia. Eso es difícil, ¿no? Porque también he recibido comentarios de personas que nos han dicho, es que tuve visita, pastor. Pues se los hubiera traído, es que no son cristianos, pues los hubieras dejado. Qué difícil, ¿no? Pero qué testimonio tan lindo sería decirle a la visita, hoy es el día del Señor y tengo que honrarlo. Me disculpas, pero yo voy a ir a la iglesia. Sería un testimonio maravilloso ante la gente, hermano. Pastor, la recomendación de que los noviazgos sean cristianos, ¿verdad? Bueno, no por eso. No por eso, pero sí es recomendable que los noviazgos sean, que no haya yugo desigual. Tienes que dejar a la novia. Sí, claro, pero hay que dejarla no solamente ese día, hay que dejarla para siempre, porque como más bien ni siquiera habría que haber sido novia o novio, ¿no? Ya saben ustedes que
Los chicos son abusados cuando tienen quieren hacerse de una novia cristiana, son muy listos porque las chicas cristianas son lindas, son joyas. Y los chicos abusados dicen, esta chava me gusta, y la chava le dice, pues yo voy a la iglesia, pues yo también. ¿No? Es que para que seas mi novio tienes que aceptar a Cristo. Acepto. Y decía el abuelo de mi esposa, abrazan al cristianismo para abrazar a la cristiana. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Pero no está en este contexto, pero eso es verdad. Trabajos seculares, pero por otro lado, recreaciones mundanales. Recreaciones mundanales. ¿Qué quiero decir con recreaciones mundanales? ¿Qué podemos hacer o no hacer desde el punto de vista de la recreación mundanal? ¿Podemos nosotros el domingo ver una serie, el capítulo que nos hizo falta en la semana de Netflix? No. ¿El Super Bowl? ¿El Super Bowl? No. No. ¿La final de fútbol? No. ¿Un juego de mesa? No. Las recreaciones mundanales están implícitamente prohibidas en el cuarto mandamiento. Pero como nosotros tenemos la responsabilidad en casa, ¿qué tal que mi hijo esté en el equipo de fútbol de la escuela y ese día es la final? Ese día es la final. ¿Qué hago yo? Soy el responsable de mi hijo. Soy el responsable de mi hija. Ese día, domingo, juegan la final. Y mi hija o mi hijo son los goleadores del equipo. Y si ganan, le van a dar un trofeo por ser el goleador. El ejemplo es alto. ¿Qué debemos hacer? Mijito, mijita, no puedes ir a tu torneo, te quedas en la iglesia. O que mejor, si saben que va a haber si saben que hay un compromiso el domingo. A veces solo los sábados, pero si el domingo está implicado. ¿Vieron ustedes carros de fuego? En carros de fuego, el atleta, que era muy reconocido, no corría los domingos. Y era un hombre súper reconocido. Vieran ustedes qué maravilla, qué testimonio tan lindo le podemos dar a nuestros hijos. Que aunque sea una palabra dura, no puedes jugar ese día, porque tienes que estar en la iglesia. Al principio vamos a traer ira de nuestro hijo, nuestra hija. A la postre les vamos a tener o vamos a promover una vida de santidad delante del Señor. Vamos a recoger el fruto, tarde o temprano. No lo van a entender. Van a rezongar, se van a enojar, nos van a decir que somos los peores padres del mundo. Pero nuestra autoestima no tiene que depender de lo que ellos piensen de nosotros, sino de lo que Dios piense de nosotros. Y tenemos que decir, hijo, no. Este día, no. Sobre todo cuando son pequeños, ¿eh? Susi. Yo creo que eso también es mucho que ver con la palabra de amoldarse al mundo. Sí, claro. Claro. Porque nos amoldamos al mundo desde Sí. Exacto. El mundo sigue su curso, ¿no? Y nosotros nos hemos amoldado, ¿no? Nos hemos hecho uno con el mundo, ¿no? Decía un teólogo, un pastor, ¿no? Que el mundo está haciendo un maravilloso discipulado con la iglesia. Nos está discipulando, pero perfectamente bien. Y sucumbimos y cedemos nuestra voluntad a las del mundo, cuando el mundo necesita ser discipulada por la iglesia. Pero cierto. Pero en las situaciones de las recreaciones mundanas, caemos en muchos de estos errores. Ahorita tenemos la feria, ¿no? San Marcos. Y caemos en esto. Terminando el culto, nos vamos a la feria. Ahora, es una recreación mundanal. Cuando estamos en la feria, ¿nos estamos acordando del día del reposo para santificarlo? No digo que no vayamos a la feria. Yo voy a ir entre semana, pero porque hay unas comidas que me encantan, nada más, entre semana. Una agüita de guayaba que hacen allá en la isla que... Sí, verdad, ya me estoy ventaneando. Pero el domingo no. ¿Por qué? Porque estando ahí, en la actividad, en el espectáculo, en realidad mi mente no está acordándose
del día de reposo para santificarlo. Estoy pensando más en mí que en el Señor. Ahora, ¿se dan cuenta que es casi imposible cumplir este mandato? Pero cuando tenemos la información, hay mayor compromiso. Porque mi anhelo es que ahora cada que lo hagan, por lo menos se sientan mal. ¿Mande? Que se sientan incómodos, que nos sintamos, estoy involucrado yo, que nos sintamos incómodos. Seguir intentando, ¿Mande? seguir intentando, mejorarlo. Y además, no es difícil hacerlo. Es un acto de la entera voluntad por el convencimiento de que el día del Señor es para acordarnos y santificarlo. Santificar el día del Señor. Acuérdense que el día del Señor es reposo para nosotros. Ahora, con esto no quiero decir que tengamos que estar en casa acostados sin hacer nada ni movernos para honrar el día de reposo. No, no, no. Hay algunas actividades, hay algunas cosas que están promovidas para el día de reposo. ¿Cuáles son? Vámonos al último punto. Lo que se requiere de nosotros en este día. Sí, hermano Jorge. Y me gustaría escuchar su video. Y hace muchos años que no preparo la feria de San Marcos. Y fue derivado de en Alonso, por la Universidad de Trabajo y Económicas, hicimos la feria, hicimos una medida. Y después de Ramos Magos, un folleto de la feria. Y lo recuerdo perfectamente, me decía, festividades en honor de nuestro santo patrono San Marcos. Y después hay todas las actividades que estaban en honor de ese santo patrono, que eran todas las de la iglesia, digo, de la feria, y este porque sabía que todas las actividades que estaban en la feria son en honor del santo patrono de San Marcos. Y en ese momento, hermano, que ya asistir a la iglesia. Sí. Sí, yo entiendo, entiendo, pero imagínense, dice la Biblia que nosotros, aunque somos de este mundo, vivimos en este mundo, no somos de este mundo, ciertamente. Pero hay una realidad incuestionable que tenemos que considerar. El apóstol Pablo, cuando escribió a los corintios tenían un problema muy serio. Los corintios decían, Pablo, hay personas que están comiendo carne sacrificada a los ídolos. Porque en las festividades colectivas de Corinto, en medio de todo el desorden que había, la gente hacía y iba y comía carne sacrificada a los ídolos. El extremo fue que los cristianos de esa época dijeron, el que coma carne está condenado, porque es carne sacrificada a los ídolos. Y le escriben a Pablo. Y el apóstol Pablo dice, los ídolos son nada. Ahora, no está prohibiendo que coma carne sacrificada a los ídolos, no está prohibiendo que comiera carne. Lo que dice, si tu hermano es débil en la fe y parafraseando, se escandaliza porque comes carne sacrificada a los ídolos, no lo hagas. No lo hagas. Pero en 2 de Corintios dice el apóstol Pablo, de todo lo que venden en la carnicería, comed. Porque los ídolos son nada. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Evidentemente hay una gran cantidad, no solamente la feria, hermano, hay una gran cantidad de eventos alrededor de nuestra cultura que están verdaderamente desviados y dedicados a gran cantidad de cosas que no son Dios. No nos podemos abstraer del mundo por completo, no podemos hacerlo. Los ídolos son nada. San Marcos, ¿no? La feria de San Marcos es nada. Nada. A menos que yo vaya a las procesiones, me arrodille en la iglesia, le rinda culto a San Marcos, entonces estoy cayendo en pecado. En el entretanto, me parece que asistir, en realidad, si fuera tropiezo para alguien, entonces no lo hago. Pero si no, habría que asistir, incluso ser luz en medio de la oscuridad. Déjenme contarles una historia muy rápido. Otra vez hablando de mí, no me gusta, pero solamente porque es muy interesante. La primera vez que yo fui pastor, en 1900 y algo, antes de que tuviera hijos, mi primer pastorado fue en una iglesia en Puerto Progreso, Yucatán. La iglesia se llamaba Jesús y estaba en Puerto Progreso. ¿Conocen Puerto Progreso, Yucatán? Los que lo conocen, Puerto Progreso es un puerto a 40 minutos de Mérida. De Mérida. En febrero tienen el carnaval.
había una efervescencia cristiana en donde decían carnaval es carne dedicada a Baal. En realidad no sé verdaderamente si eso significa carnaval, pero ellos tenían esta connotación. Carne sacrificada a Baal estaba prohibidísimo y yo no me enteré. Yo era el pastor de la iglesia. Estaba la iglesia en el centro y casi enfrente de nosotros se puso una vendimia, ya saben, de panuchos, albutes, papazules, cocitos, pambazos, flautas, panadas. Ya conocen la comida de Yucatán. Y mi esposa y yo salimos de la iglesia, que vivíamos en el templo, y dijimos, vamos a comer. Y nos compramos nuestro palbazo, nuestro salbute, nuestro panucho, encantados de la vida. El sábado siguiente hubo reunión de consistorio. Y un hermano dice, pastor, nos ha avergonzado. Nos ha avergonzado porque estuvo en el carnaval comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y todo el consistorio a una me regañó. Ahora yo tenía dos opciones. Decir, no exageren, hombre. Eso no es importante. Pero ¿saben qué hice? Nunca más me paré en el carnaval de Yucatán. Nunca más. Pude haber caído yo, ¿verdad?, a palos teológicos con aquellos. Les pude haber dicho que eran unos fanáticos que no entendían el evangelio. En lugar de esto, decidí nunca más pararme en el carnaval. Nunca más. ¿Por qué lo hice? ¿Porque estaba convencido de que era carne sacrificada a los ídolos? No. Porque mis hermanos se escandalizaban y por amor a ellos, no lo hice. Si alguien aquí en la iglesia me dijera, pastor, lo vimos en la feria y es una vergüenza delante de nosotros, nunca más, escúchenlo, nunca más iría a la feria de San Marcos. Nunca más. ¿Por qué? Porque, exacto, ¿qué estaba haciendo usted también ahí en la feria? Exacto, y usted que, ¿cómo me vio, verdad? Eso iba a decir hermano Saúl, ¿verdad? ¿Cómo me vio? Pero así es la gente, ¿no? Pero aún y con eso, si alguien me dijera, ir a la feria, si yo llegara aquí a Emanuel y me dijeran, ir a la feria es pecaminoso y la iglesia lo ve mal, nunca más iría a la feria de San Marcos. Déjenme ponerse el otro ejemplo extremo. A mi esposa le gusta decir eso y ahora lo voy a decir yo con toda la vergüenza del mundo. Antes, cuando yo era joven, me gustaba bailar y no lo hacía tan mal. Pero un día alguien se escandalizó. A partir de ese momento, hasta la fecha, nunca más he dado un paso de baile. Nunca. Ahora, ¿creen que me duele? No. Ahora, quizá mi compromiso es mayor porque yo soy el pastor de la iglesia. Pero somos iguales. Por amor a mis hermanos, nunca más. Mi esposa me ha dicho, vamos, no lo voy a hacer nunca más. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Dice Pablo que por amor a los ellos, dice él, y no comeré carne nunca jamás. ¿Porque Pablo pensaba que la carne era sacrificada a los ídolos? No, sino porque hacía tropezar a sus hermanos. ¿Mande? ¿Se hizo vegano Pablo? Bueno, no sé, seguramente. Hermano, iba a decir algo. Incluso nos piden que seamos medidos. O sea, somos cristianos, que bueno, no seamos un espectáculo comiendo, ¿verdad? Sí, no, la glotonería es un pecado mortal, es preferida. Eso habla mucho, es un testimonio. Sí. Sí, exacto, todo es lícito, pero no todo conviene y además no me voy a dejar dominar por cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado. Y así como los pastores, bueno, no todos los pastores son igual, pero así como yo, por ejemplo, que puedo renunciar a algunas cosas, ¿verdad? Yo creo que todos los cristianos podemos renunciar a gustos, a hábitos, a placeres que están estorbando para una verdadera adoración al Señor. Vale la pena, ¿verdad? Vale mucho la pena. Y en el día de reposo podemos buscar alternativas que
¿Qué es lo que se requiere de nosotros en el día de reposo? ¿No? Actos de misericordia. Actos de misericordia. Con los niños se puede leer, Sí. hacer, en fin, Sí. pasatiempos bíblicos. Claro, claro. Fíjense que eso me lleva al otro punto para que ya terminemos. Lo que se requiere de nosotros ese día, teniendo en cuenta que es el día del Señor, ¿no? El día de reposo es un día de Él, no es un día nuestro. Y si es de Él, tenemos que hacer todas las cosas que Él demanda de nosotros, porque el día le pertenece a Él, ¿cierto? Es de Él. Miren, si el día fuera mío, me acuerdo cuando yo, en algunas, no siempre, ¿no? Ojalá y fuera siempre, cuando he cumplido años, me dicen, hoy es tu día y vamos a hacer todo lo que tú quieras. ¡Wow! ¿A poco no les ha pasado? Hoy que es tu cumpleaños, es tu día. Vamos a hacer lo que tú quieras. A comer donde tú quieras. El domingo pasado fue mi cumpleaños. Sí, pero era Día del Señor, estaba más importante eso. Ah. Tu cum- Ay, ¿cómo te explico, Erandi? ¿Cómo te puedo explicar? Ay, no. Pero es Día del Señor. Incluso qué bueno que tocaron el punto. El domingo es mi cumpleaños, ¿no? Cae mi domingo mi cumpleaños. ¿Saben qué? Tengo que poner debajo mi cumpleaños por encima del Día del Señor. Por encima del Día del Señor. Es por abajo del Día del Señor. El Día del Señor está por encima. Incluso de mi... Ahora, no sucede todos los años. ¿Están de acuerdo? O sea, sucederá, no sé, cada determinado tiempo. Pero ¿qué hacer el día de reposo? Dado que es el día de Él, lo tenemos que dedicar a la adoración. Adoración pública, adoración familiar y adoración secreta. Es decir, personal. Pública, familiar y personal o secreta. Pero cuidado, lo acabo de mencionar. No solamente nosotros los padres tenemos la obligación de que nuestros hijos, nuestra criada, nuestro extranjero que vive en mis puertas, mi bestia, bueno, la bestia va a ser difícil, pero los que son conscientes, ¿verdad? Tengan un tiempo de adoración. Cuando éramos pequeños y llegábamos a casa después del culto, mi papá nos sentaba en la mesa y nos preguntaba uno por uno, ¿de qué trató el sermón? ¿Cómo te fue en la clase? ¿Qué aprendiste? ¿Qué tiene que ver contigo? Y nos confrontaba con lo que habíamos aprendido y nos daba una regañada cuando le decíamos, no tengo la menor idea. Pero platicábamos de lo que había sucedido y de lo que significaba para nosotros. Luego entonces orábamos en casa, comíamos en casa, luego entonces casi luego, porque las iglesias presbiterianas de aquel tiempo, la sociedad de jóvenes era los domingos a las 4 de la tarde. No sé si alguno de ustedes lo vivió, ¿no? Hermana Lili, ¿verdad? Hermano Miguel también, ¿no? A las 3. Entonces apenas daba tiempo de ir y comer algo y regrésate a la iglesia. Así, nos daba tiempo de hacer esta actividad en casa y ya estábamos en la iglesia otra vez y había mi papá con su actividad, mi mamá con su actividad y nosotros en la sociedad. Y estábamos ahí metidos, terminaba la sociedad y empezaba el culto de la noche. Y participábamos del culto, cuidado de que no lo hiciéramos. Total que teníamos un domingo lleno de actividad de adoración pública, de adoración familiar y de adoración secreta en aquellos casos en donde hubiera una reflexión personal acerca de lo que el Señor había traído para nuestras vidas. Es muy difícil acatar este mandamiento. Muy difícil. Porque somos incapaces, porque estamos en este mundo pecador de cumplir con el requisito. Pero sí podemos hacer varias cosas que vale la pena contemplar. Los que están estudiando, estudien 6 días. El domingo no es para estudiar, no es para hacer tareas. Para los que trabajen toda la semana. El domingo no es para llenar un reporte, no es para levantar un pedido, no es para trabajar. Es día del Señor. En las recreaciones, por favor, hagan sus torneos antes de que termine la semana. Pero el domingo es día del Señor. No
no permitan que sus hijos participen en actividades recreativas, deportivas el domingo. No es un buen mensaje a nuestros hijos. No nos vamos a ir al infierno por eso. Acuérdense que Jesucristo pagó por eso también. Pero si lo podemos evitar para honrar al Señor, evitémoslo. Evitémoslo. Instruyamos a nuestros hijos y decirles a nuestros hijos, no. Pero es que antes sí me dejabas. Pues ya no. Porque he entendido que este día para ti, para mí, para tu mamá y para todos tus hermanos es día de adoración al Señor. No saben ustedes los resultados que van a tener en el futuro. Porque lo que nosotros queremos no es tener un hijo que sea profesional de fútbol o que sea un experto en alguna disciplina, sino queremos tener un hijo temeroso del Señor. Entonces el teléfono se va a usar muy poco el domingo. Pues, a menos que reciba el mensaje de no se olvide de la clase del domingo a las 6 de la tarde. Casi de teléfono. No, la tecnología va avanzando. El domingo a veces, el teléfono a veces es útil. Yo he recibido llamadas el domingo de personas que están en problemas. Acuérdense, misericordia quiero, ¿no? Yo he recibido llamadas el domingo recientemente recibí un mensaje el domingo y nos tuvimos que mover el domingo porque misericordia era necesaria. Era necesaria la misericordia. Y no había manera sino a través del teléfono, ¿no? Y tuvimos que atender un asunto de primera importancia. Ese es el día de reposo. La semana que entra empezamos con el mandato de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora ustedes dirán, voy a traer a mis hijos. Pero no es para los hijos nada más. Porque nosotros los que todavía tenemos a nuestros padres, les debemos honra. También a nuestros padres. Pues si ya no los tenemos, nada más es en el recuerdo, ¿verdad?, de nuestros padres. Pero la honra a los que viven, debemos aprender esto. Muy bien, vamos a terminar, hermanos, para que les dé tiempo de ir a la feria. Les dé tiempo de ir a comer sus chascas. Que el Señor nos ayude en esto tan difícil. Hermano Miguel. Nada más rápidamente. Yo creo que a veces voltear la tortilla nos ayuda. Yo he tenido gente que me dice, no, pero ya, a mí me dan parado el día 12 de la madrugada, me voy a trabajar. Nada más, piénsale, vas a ir a trabajar, te vas a venir la empresa, ¿no? Y dices que no vas a trabajar ese día. Ah, no, ¿verdad? Entonces, hay veces que nos conviene. Sí, claro. Y entonces no lo hacemos. No. La cosa es que a veces simplemente si trabajas, te doy 3 veces el salario, entonces el cambio de lo que sí. Claro. Y en cuanto me duele. Claro. Pero cuando es algo de no. Exacto. Y es muy interesante. El 12 de diciembre muchos no trabajan porque honran, ¿no?, ese día. Las escuelas no son, se suspenden. Ni el 25 de... Porque el día de tampoco hay clase. Ahora, imagínense, el mundo suspende sus actividades para honrar a su santo, que nosotros no podamos... Oiga, pastor, pero el tamal en el altar, pues sí, no lo echamos. Nomás no. Si es de tropiezo para alguien, no hay que hacerlo. Los ídolos son nada, pero si hace tropezar a alguien, no solamente en ese momento, sino pum, romper con eso para siempre. Miren, sí, Misael, dame un segundo. En algunos lugares de Estados Unidos y en Europa, tomar cerveza no está mal visto. Hay reuniones de consistorio que tienen sus cervezas allí, ¿no? Yo mismo pienso que no es pecado, pero si alguien me ve tomando una cerveza y se escandaliza, no tomaré cerveza jamás. Pero jamás, ni en lo privado, ni en mi casa. Jamás. Porque por encima de mi anhelo está la honra al Señor en no hacer tropezar a mi hermano. Tanto es así
que cuando yo vivía en Playa del Carmen, algunos hermanos que les gustaba mucho tomar cerveza, no eran borrachos, bueno, no que yo supiera, pero cuando yo iba caminando por por la calle, la Quinta Avenida en Playa del Carmen, no sé si ustedes la conocen, los restaurantes tienen mesas afuera y ventanales, qué sé yo, y los hermanos con sus cervezas allí y las cubrían. ¿Por qué las cubren? Para que no los vean. Ahora, si te está avergonzando, no lo hagas. Si eso va a provocar tropiezo para alguien, no lo hagas. Pero ¿qué tal si ya alguien pasa y lo ve a alguno de ustedes en un restaurante tomando cerveza y le dicen, ¡qué barbaridad, hermano! Sé que usted era muy cristiano. Tiene dos alternativas. O le cae a palos teológicos, o humildemente dice, disculpe mi hermano, y retirar su cerveza. Y no tomarla. O también dice, y si lo hace el pastor, también lo hago. Y si lo hace el pastor, también lo hago. Gracias a Dios que no me van a ver a mí tomando, ni bailando, ni tomando cerveza. ¿Mande? Ah, sí, ya, ¿verdad? Ya. Aún y con una, si es escándalo una, cuando yo he ido a algún lugar me dicen, pastor, ¿usted tiene problema de que tome una cerveza? Yo no tengo problema, yo no me escandalizo. Pero ¿qué tal que yo le diga, sí tengo problema? No la debe de tomar. Y, insisto, permanentemente. Renunciar a nuestras costumbres por amor a los otros es gran valor espiritual. De gran valor espiritual. Los chicos que no van a estudiar el domingo y confían en que lo que hicieron entre semana les va a dar como para dar su examen, gloria sea al Señor. Si no estudiaron en 6 días, no estudien el domingo, y si reprueban va a ser culpa de ustedes por su negligencia de 6 días. ¿Me explico? Tengan cuidado con estas cosas. Hay que luchar con nuestra propia vida pecaminosa. En fin, es difícil, pero insisto, Cristo ya pagó por eso también. No nos vamos a ir al infierno, no vamos a perder nuestra salvación, porque Cristo pagó por esa desobediencia también. Vamos a orar, ¿no? Ah, perdón, ¿quién? Misael, ibas a decir algo, hermano. No, sobre lo mismo. Bueno, yo en nuestro trabajo, el día 12, de la Guadalupana, sirven tamales para todos los empleados. Yo siempre me sentí incómodo agarrarlos, pero aún, bueno, ahorita que está todo el tema, no me tan incómodo, pero sé que los compañeros, aunque no son creyentes, muchos saben que tú eres creyente. Que soy creyente, van a decir, es cristiano, y está agarrando los tamales que están dando por ahí. Entonces, si eso pasa, no te lo comas. No les digan, pues allá ustedes, ¿verdad? No, porque a lo mejor eso que tú vas a hacer de no comerlo, testifica delante de ellos y abre la puerta para predicar el evangelio. Y así, si eso te estorba, no lo voy a hacer. No voy a comer ese tamal, ¿no? Hay esta sensibilidad espiritual, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Padre, te damos muchas gracias porque nos instruyes, pero queremos pedirte perdón, Señor, porque ciertamente fallamos mucho en el cumplimiento de este y de cualquier otro mandamiento. Ciertamente, Padre, queremos hacerlo mejor. Queremos honrar el día de reposo, santificarlo. Perdónanos cuando no lo hemos hecho bien. Ayúdanos para hacer nuestro mejor esfuerzo en acatar tu disposición. Y aquellos hermanos que se ven obligados a ocuparse en su trabajo los domingos, permite que haya un espacio el mismo domingo para que puedan asistir y cumplir con la responsabilidad de santificar ese día. Sé con ellos, sé con los patrones hostiles que hacen que se trabaje los domingos. Y ayúdanos, Padre, para que ni nosotros, ni nuestro hijo, ni nuestra hija, ni nuestra criada, ni el extranjero que está dentro de nuestras puertas, deshonre el día de reposo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.